Estoy compartiendo, sí. Bueno, bienvenidos entonces a la sesión número 5. Voy a hacer los ejercicios que no me dio tiempo de ver la semana pasada, porque aunque son realmente sencillos, me parece que es importante, ¿no? O sea, es que si hay algo que hay dudas, digamos, yo digo, bueno, está bien, no se casen con nada demostrativo, odienlo si quieren, pero esta parte sí que no. O sea, la parte calculera, resolver un límite, igual, digamos, bueno, ya lo vieron, ¿no? Resolver una derivada, eh, resolver una integral, es algo que sí me parece que sí deben dominar. Claro, en este momento, ¿no? Más adelante, pues no vale la pena si solo se van a dedicar a colegio. Pero sí, sí es algo con que sí me parece muy importante. Pero bueno, es mi percepción, ¿no? Límite. Ok. Primero, consideramos la sucesión logaritmo en base b de n sobre n. Cuando yo vi este ejercicio, yo dije, ¿se habrá equivocado? ¿Esa b quién es? Bueno, no sé, díganme ustedes, b puede ser cualquier número. Díganme ustedes. ¿B puede ser cualquier número? No. ¿Cuál es no? ¿O a dónde está definido? Bateando diría que de 0 a 1, pero no sabría por qué. Supongo que algo tiene que ver la función logaritmo. Claro, es que, o sea, b es la base del logaritmo. La base de un logaritmo puede ser cualquier número. No, ¿verdad? Estamos de acuerdo sí estamos de acuerdo con que la base de un logaritmo no puede ser cualquier número en los reales. Sí, sí Porque en los estamos de complejos, acuerdo. ok, porque en los complejos sí se puede, ok, pero en los reales no. ¿Qué? Entonces, ¿dónde estaría definido? Dígame cuál sería el dominio máximo, entonces, ¿dónde estaría definido completamente B? B tiene que ser positivo. Claro, primero tiene que ser positivo. Puede ser 1. No. No. Y ya. Con eso, con eso. Son los únicos dos requisitos. Positivo y distinto de 1. Pero cualquier número real que usted se le antoje le puede poner esa base, siempre y cuando sea positivo y distinto de 1. ¿Claros, Willas? Esta parte, ¿Por qué, sí, Claro. dime, Chris. por qué no puede ser 1? ¿Qué pasa si aplicas logaritmo en base 1? Vamos a ver qué pasa. Vea. No importa, pensemos. Logaritmo en base 1, ¿verdad? La verdad no sé, es que yo obvio mucho la función logarítmica porque nunca me gustó. Es hermosa, las funciones son hermosas. Ámelas, vívalo. Eso implica que 1 a la X es igual a Y, ¿verdad, Chris? Ujú. ¿Y 1 a la X? ¿Cuánto es 1 a la X? No sé, dígame usted. ¿O qué opina el público? Que me ayude el público. 1 a la X, a ver, Willas. Da 1, ¿no? Eso, claro. Eh, no importa, o sea, tal vez ustedes de repente se extrañan. Porque quizá lo ven como una pregunta así como, pero es obvio. No, pero es que hay que cuestionárselo. Ok, entonces, ¿qué pasa, Cristian?
esto representa una función, entonces representa realmente una función en forma logarítmica, una curva. No, ¿qué representa esto? ¿Qué es esto, al fin y al cabo? Una constante lineal. Correcto, correcto, correcto. ¿Verdad? Claro, todo depende también cómo lo veas, porque aquí más bien yo hubiera puesto X y aquí Y, ¿sí? Entonces aquí sería 1 a la Y igual a X y obtengo que, en realidad así hubiera tenido que ser, pues si lo queremos ver como función. Entonces, si yo dibujo esto en la gráfica, ¿cómo lo dibujo, Cris? Como una línea recta en Ajá, medio. ajá, correcto, pero vertical o horizontal. Horizontal. No, vertical. Sí, Sí, bueno, ¿verdad? vertical. Ah, ¿y qué pasa si es vertical? ¿Es función? ¿Es función? No. No es función. Entonces, ¿qué pasa con el 1? El 1 me da problemas, no es función. No significa que no exista, ¿sí? Pero entonces el logaritmo, en ese caso en particular, deja de ser función, ¿sí? Ok, perfecto. Gracias, Armando. No, con mucho gusto. No, y estas preguntas son, o sea, buenísimo, buenísimo. O sea, deténganse un momento, siempre piensen, ¿ok? Bueno, ya sabemos entonces cuál es el dominio máximo de la base del logaritmo. Entonces, teniendo eso en cuenta, queremos calcular su límite, ¿no? O sea, queremos calcular el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo en base b de n sobre n. Si ustedes lo ven, aquí el logaritmo y el n ambos tienden a infinito cuando n tiende a infinito. Entonces va a ser forma indefinida infinito entre infinito. Entonces la tentación de Satanás me va a decir aplique el L'Hopital. Pero la única forma para aplicar L'Hopital es sobre una función continua. Función continua. Entonces usted lo correcto en realidad es decir, considere f de x igual al logaritmo en base b de x sobre x. Entonces es claro que si yo aplico f de n tengo la sucesión. ¿Verdad? Eso es clarísimo. Y luego entonces yo hago el límite cuando x tiende a infinito de esta función y si converge, entonces el límite en solo la variable discreta también converge y converge a ese valor. Entonces, aplicando L'Hopital, permítame para ponérselo así, aplicando L'Hopital, sería 1 sobre x por el logaritmo natural de b. ¿Sí recuerdan la derivada del logaritmo de cualquier base? Y aquí 1. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ups. No les puse el límite, Willis. Bueno, para los que no se acuerdan, es esta, es 1 entre la función y igual en el denominador se multiplica por el logaritmo natural de la base y arriba se escribe la derivada de lo de adentro, que en este caso, ¿verdad? La derivada de x es 1. Ok. Y aquí entonces me queda en realidad solo esto y díganme ustedes ese límite cuánto da. ¿Cuánto es el límite? 0. Eso mismo, 0. ¿Por qué? Porque es constante entre infinito. Y bueno, aquí también lo pueden ver como, o sea, porque si usted me dice, no, pero yo veo como constante, infinito por constante, entonces, no sé, veámoslo así si quiere, entonces, ¿verdad? Para que ya su corazoncito esté tranquilo. Que es constante entre infinito y eso da 0, ¿verdad? Porque la constante es positiva. Bueno, no, la constante no siempre es positiva. ¿Por qué la constante no siempre es positiva? Aún así, el converge a 0, pero ¿por qué la constante no siempre es positiva? La constante b.
Ajá, no, la constante b no. La constante b siempre es positiva, pero la constante logaritmo natural de b siempre es positiva. No. ¿Cuándo no, Chini? Cuando la del argumento está entre 0 y 1. Eso mismo. Entonces, igual, aunque la constante sea positiva y negativa, acuérdense que pues, uno converge por la derecha de 0 y otro por la izquierda de 0. Indistintamente eso sigue siendo 0. Entonces, ¿qué concluyo? Lo que mi sucesión converge a 0. ¿Okay? Sí, dudas. Estamos bien. Ok. Algo importante también, esto es lo formal, pero yo podía saber de antemano que convergía a 0 porque n crece más grande que el logaritmo. N crece más rápido que el logaritmo. Crece en el sentido de cuando n es 1000, el logaritmo en base de 1000 es un número muy pequeño en comparación de 1000. Entonces, a la hora de ir aumentando, prácticamente este es el que va más a infinito y este lo considera como una constante. Casi entonces por eso en realidad es que va para 0. ¿Ok? Pero acuérdense, números exorbitantemente grandes. Sí, es cuando ustedes tienen que pensarlo. Bueno, vamos a hacer, esta no era la A, esta era la G. Y vamos a hacer la H, porque me parece que a veces tienen miedo con este. Bueno, o al menos es mi percepción. Dígame quién le hubiera tenido miedo a esta sucesión, con toda honestidad. Si yo le digo a usted la tangente hiperbólica de n, dígamelo con honestidad. Yo. Bien. No le tenga miedo, Chin, le voy a decir por qué. Eh, Cuando uno escucha de seno, coseno, hiperbólico y esto, entonces uno se paniquea porque uno dice como, ay, pero ¿qué es esto? Nunca lo he visto. Entonces usted no se preocupe, búsquelo. Búsquelo y va a ver que en realidad nada más recordemos que tangente hiperbólica de X es, o recordemos, o más bien se los vengo a presentar, es en realidad esta función. Entonces usted de repente me dice, pero si es entonces esta función, ¿por qué me ponen esto y no esto? Bueno, es que el seno hiperbólico, el seno, si no me equivoco, el seno hiperbólico es este de acá, entre 2, creo, pero no estoy seguro con eso. Y el coseno es lo mismo, pero con más. Lo particular tiene es que su derivada se comporta igual que con el coseno y el seno. La derivada del seno es coseno y viceversa. Entonces, digamos que por ahí es como se define. Y recuerdo que es porque también tiene como otro tipo de propiedades. Si usted grafica esto por ser exponenciales, no se parece a nada a una función oscilatoria. O sea, esto no es porque tiene como alguna forma aquí rara. No, es rarísimo. Es una curva, de hecho, como así, si no me equivoco, y ya, ¿verdad? Pero no me voy a poner a batear porque tampoco me acuerdo de eso. Pero el asunto es por eso, porque tiene una particularidad, una semejanza muy similar con la parte de seno y coseno en la cuestión de derivadas. ¿Ok? Pero entonces es eso, que nada más sepan que la función es así. La tangente hiperbólica es así. Entonces, bueno, si usted ya me dice, ok, si el límite es así, entonces calculemos el límite cuando x tiende a infinito, no de la tangente hiperbólica, porque paniqueo, sino de esta función. Y entonces yo ya he visto exponenciales, ya no tengo que paniquear. Ya no se me va a paniquear, ¿verdad, Chini? Ok. Bueno, esto tiene forma indefinida. ¿Qué forma indefinida tiene, Willas? Qué raro.
¿Qué forma indefinida tiene? Infinito entre infinito. Correcto. Entonces puede aplicar L'Hopital o, porque esta en realidad sale muy fácil. ¿Quién es el que me está generando problemas con el infinito? ¿Quién es el que converge a infinito? ¿Cuál función? E a la X. Correcto, entonces quitémosla. ¿Cómo uno lo quita? Uno factoriza. ¿Se acuerda? ¿Se acuerdan de eso? Entonces vean que aquí esto queda 1 menos e a la menos 2x. Y aquí también queda e a la x entre 1 más e a la menos 2x. ¿Se acuerdan de ese truco, verdad? De factorizar para quitar el infinito. Primera vez que veo, digamos, no el truco de factorizar, sino de factorizarlo para quitar el infinito. Claro, pero bueno, velo de esta manera, Cris. Ups, no sé. O sea, en esencia es por eso que lo hacemos, porque estamos quitando la parte que me indefine. Si yo te tengo a vos esto, entonces uno lo que hace en realidad, al menos calculeramente, espero lo hayan visto, que uno lo que hace es esto, ¿no? ¿Verdad? Y entonces estos dos se cancelan y entonces usted dice, ah, claro, este va para 0, este va para 0, este va para 0. Sí, Ajá, ajá. pero si lo ve lo que hice fue quitarme los que tenían infinito. Es que ese era el que me daba problema. ¿Sí? Sí, claro. Claro, usted también puede argumentar, pero este también da infinito. Sí, pero, o sea, lo que uno hace es que toma siempre el más grande, porque es el que va. Y en este caso en particular, e a la menos x no es el del problema, porque eso va para 0. Entonces, bueno, borremos esto que nada que ver. Y continuemos. Entonces, estas dos expresiones se cancelan. Y vean qué bonito que es porque, ojo, que lo podían hacer por L'Hopital. No, ya me acordé por qué no por L'Hopital, no. No llegaban absolutamente nada. Ya me acordé, porque yo lo hice por L'Hopital y no llegaba nada. Y luego dije, ay, claro, no hice lo obvio que a veces hay que uno hacer cuando es infinito entre infinito, factorizar. Entonces, la base es mayor que 1 y la expresión menos 2x tiende a menos infinito, entonces esta expresión tiende a 0 y esta expresión tiende a 0, entonces el límite da 1 entre 1, que es 1, ¿verdad? ¿Dudas? Ah, bueno, por lo tanto, la tangente hiperbólica converge a 1. O sea que entonces eso implica que si yo lo hubiera graficado, de repente no era el garabato que yo les había hecho, sino que creo que es como así. ¿Okay? Y converge específicamente aquí a 1. ¿Okay? ¿Dudas, Willas? Estamos bien. Ponga el enunciado original. Claro. Normal. Es que dice, determine si la sucesión es convergente o divergente. ¿Hay alguna manera de saberlo solo viendo la sucesión o...? No, honestamente. Yo lo que siempre he visto es calcule su límite. Y si de infinito, o determine, ¿verdad? Por determine es, yo calculo el límite. No me voy a poner a probarlo de manera formal. Yo solo lo he visto así. Sé que, por ejemplo, en series sí existen criterios de convergencia y divergencia. O sea, entonces de que vos comparas esta función con otra función y puedes concluir a partir de eso convergencia. Pero al menos en sucesiones, no. Ahora que ustedes han visto también subsucesiones, acordate que una sucesión es convergente si toda subsucesión también converge. Entonces, de repente, si vos encontrás una subsucesión que diverge, ¿qué puedes concluir? Entonces, que la sucesión diverge, ¿verdad? ¿Y traes algún ejemplo? No, Sí. de subsucesión no. No, de su subsucesión no, pero de estos que estamos trabajando.
¿Usted qué? Que diverja. No, al menos no. No en Ok. concreto, pero yo lo que haría, o sea, a lo que he visto, calcula el límite y si el límite da infinito o el límite es oscilante, ¿sí? Eh, como este, ¿no? Ujú. Como -1 a la n, porque ese límite no existe, porque vos tuviste que ver que cuando era con x tampoco existía. Entonces también en ese Ujú. sentido diverge, ¿sí? Ok, ok. Está bien. Bueno, vamos a continuar entonces. En cada caso, determine monotonía o no. En resumen, porque lo que en realidad dice, determine si la sucesión crece, decrece o no es monótona. Entonces, primer caso, la sucesión 1 menos 2n cuadrado sobre n cuadrado. ¿Bien? Bueno, determinemos si es decreciente o no. Hay dos formas. Usted puede determinar si una sucesión, acuérdense que una sucesión es creciente si se cumple esto, ¿verdad? Y decreciente análogo si el a n-1 es menor que a n. Entonces de aquí usted puede partir de dos formas. Que esta expresión, su diferencia, sea mayor que 0, o análogo, que más bien lo reste del otro lado y que sea menor que 0, o bien que usted divida la expresión. Y si lo que a usted le queda es una fracción eh, impropia, entonces es mayor que 1. ¿Sí? Pero con esto hay un problema. ¿Qué pasa si AN es 0? Si algún AN es 0, yo no puedo hacer esa división, ¿verdad? Entonces, conviene a veces en este caso hacer esto. Pero a veces, me imagino que lo han visto, ¿no? Es más fácil hacer la división porque se cancelan muchas cosas. ¿De acuerdo? Entonces tienen como estos dos caminos. ¿Ok? Entonces procedamos con alguno de esos dos en este ejercicio. No, en realidad con alguno no. Vamos a hacerlo con el de diferencia. Vamos a ver qué me dijeron por acá. Uy, qué buena pregunta, Miguel. Si se puede derivar. Sí, digamos, como ponerlo en división, Ujú. definirlo como función y de ahí hacer la derivada y si a mayor a No uno sé sería si la creciente. deriva. Bueno, pero ¿qué vas a derivar? Porque digamos, si. No sé, ¿verdad? Me queda como algo así. Pensémoslo. Me gusta esa pregunta. Sería lo mismo que tener esto, ¿no? Si estamos de acuerdo con eso. Que Ajá. hacer esto entre esto es lo mismo que eso. Y bueno, pensemos que tiene X, ¿verdad? No importa. ¿Qué derivamos? Toda la expresión, numerador o denominador. Yo pensaría que no puedo derivar numerador o denominador porque no estoy calculando un límite. Y la única forma en que yo sé que puedo aplicar numerador y denominador es por L'Hopital. ¿Sí? Ajá. Ahora, derivo toda la expresión. Ok, sí, ya le entiendo qué es lo que quiere hacer. Pero entonces no derivemos la división. Porque en esencia, una aplicación de la derivada, ¿qué representa una aplicación de la derivada? ¿Qué representa la derivada? ¿El qué? ¿O la qué? Pendiente de la recta tangente. Correcto. Entonces, en esencia, si la pendiente es positiva, es porque la sucesión crece. Y si la pendiente es negativa, es porque la sucesión decrece. Entonces, más bien, usted podría definir esto de esta forma, ¿sí? Aplica derivada. Estoy pensando un caso en que no se pueda, ¿de acuerdo?
Yo lo que sí he visto, por ejemplo, es si usted quiere argumentar que una función continua es decreciente, usted puede aplicar la derivada, o creciente o monótona, usted puede aplicar derivada, pero si yo quiero probarlo de manera discreta, no sé si me es suficiente con hacer la derivada de la continua. Es que no sé si, por ejemplo, pueden haber puntos aislados en donde la derivada, o sea, ¿me entiendes? Porque yo lo que estoy haciendo, qué sé yo, si la función fuera así, entonces yo estoy calculando la recta aquí. Y entonces uno dice, claro, va decreciendo. Pero si yo Sí, lo veo como... en ese punto perdería continuidad cuando el X Claro, fuera 0, claro, pero vos no puedes derivar esto, lo que tendrías que derivar es esto. sí, Pero no sé, te soy sincero, no sé, me suena toda la lógica que sí, a que si esta decrece, también esta va a decrecer. Pero no voy a meter las manos en el fuego porque tampoco estoy seguro, ¿de acuerdo? Pero me gustó la idea. Todo bien. Ok. Entonces, te digo, lo hago de manera segura. Esto me suena muy prometedor. porque era que a la derecha podíamos decir que si era mayor a 1 era creciente también. Es que estoy pasando a dividir esto. Ah, ok, sí, sí, también. O pase a dividir esto. Entonces lo que tienes es una fracción propia, porque sería menor que 1. Ah, Ok. Entonces hacemos a sub n más 1 menos a sub n. Bueno, eso no es otra cosa más que 1 menos 2 por... uy, no. Antes de eso, ya me acordé. Porque esta expresión se hacía súper engorrosa de esa manera. Esto lo podemos ver como 1 sobre n cuadrado menos 2. ¿Cierto, verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque estoy separando las dos fracciones, ¿verdad? Mismo denominador. ¿Por qué? ¿Qué gano con esto? Es que la función, la sucesión se hace muy amable cuando yo hago esta diferencia, porque entonces solo me queda 1 entre n más 1 al cuadrado menos 2 menos 1 sobre n cuadrado menos 2. Y es que, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que se van a cancelar los dos. Y entonces me queda esta expresión de acá, que si usted sabe un poquito, usted sabe que esta expresión siempre va a ser más grande que esta. ¿Por qué? Porque el denominador aquí es más pequeño que este. Desde la hora de hacer el recíproco, este va a ser más grande. Entonces, como le estoy restando algo más grande que lo que tengo, me va a quedar debiendo, va a ser negativo. Pero no te convence, no te queda claro, haga la suma de fracciones y va a ver que usted va a llegar a esta expresión. Y entonces yo creo que ahí sí ya no hay más dudas. Eso es menor que 0. Eso es negativo. ¿Ok? Por tanto, la sucesión decrece. ¿Dudas? ¿Cómo estamos? Porque somos menos. Bueno, continúo, Wilson. Ok, vamos a considerar ahora la sucesión n factorial sobre 3 a la n. Disculpen, chicos. Mira qué cosa. Yo esa lo hice con diferencia, pero estoy viendo que hacerlo con la división también sale. Porque note que a sub n más 1 sobre a sub n no es otra cosa más que
n más 1 factorial sobre 3 a la n más 1 por 3 a la n sobre n factorial. Y esto no es otra cosa que tener 3 a la n por n más 1 por n factorial entre 3 por 3 a la n por n factorial. Y entonces de aquí esta expresión se cancela con esta expresión se cancela con esta. Y n más 1 sobre 3, eso siempre va a ser mayor que 1 siempre y cuando, ¿qué? Para todo n. Para todo n, Willas. Eso siempre es mayor que 1. Si me siguen lo que les estoy preguntando. O sea, para Sí, para sí. un, Sí, para es eso, uno, pero para uno no. ajá, para uno Para no, uno. ¿verdad? Para uno No. no. Para dos, Tampoco. bueno, no es mayor, sí, no es digamos, omitamos el que sea igual, ¿verdad? No importa, agregárselo, quitárselo, Ok. pero para 3, sí, ¿verdad? Sí, para 3, sí. Para- Y para todos los demás. Entonces, para todo n, mayor estricto que 2. Y entonces usted me dice, es que al inicio decrece. Sí, papito, pero es que a partir del segundo elemento en adelante es creciente. Entonces dígame usted qué le va a argumentar. ¿Qué va a decir entonces? Que la sucesión cómo es. ¿Usted cómo lo argumenta? La sucesión es creciente a partir de n igual 2. O n mayor o igual que 2, o n mayor que 2, no importa, ¿verdad? ¿Sí me siguen con eso? Sí, Armando. O sea, creo que lo vieron, ¿no? Como nombre como monotonía truncada, una cosa así, o sea que es hasta a partir de un elemento que se empieza a ver ese patrón. Y es que lo que interesa, como lo ha dicho Marco, lo que interesa es la cola, ¿verdad? Porque cuando yo hago límite es al infinito, no me interesan los primeros valores. ¿Ok? Es más, se los digo así. Si usted me hubiera dicho que servía a partir de n igual 100, usted dice que es creciente. ¿De acuerdo? Bueno, continúo, chicos. Ah, no les dije, yo estoy haciendo ejercicios de la práctica 3, ¿verdad? No hice de la práctica 4. ¿Ok? Ay, perdón. Que vamos a tener esta sucesión. Ay, esto es una parte que yo me tengo que sentar un momentito para explicarles esto. Entonces, les voy a tener que hacer un corte comercial porque es un concepto, pues que no sé, digamos, podían vivir sin verlo hasta ya avanzado en el curso, pero no importa, se los voy a explicar.
De todas maneras, si no les queda claro, sepan que al profe Marco en su determinado momento lo va a tener que explicar. Porque ahorita lo que les voy a explicar es la suma telescópica. Y eso realmente es fundamental, es demasiado fundamental. ¿Ok? Ok. Vamos a ver un poquito de teoría. Entonces yo les voy a decir a usted, considere una sucesión. Y a sub n de la forma a sub n igual a la suma desde i igual 1 hasta n de b sub i más 1 menos b sub i. Entonces, a sub n se le llama suma telescópica. Y su límite, no, y su enésimo, no lo voy a poner como límite, sino su enésimo término corresponde a b sub n más 1 menos b sub 1. ¿Ok? Importantísimo, importantísimo. ¿Quieren que les haga una pequeña demostración de por qué? O sea, lo que quiero que vean es que lo que yo estoy haciendo es sumando la diferencia de 2 a 2 elementos. O sea, resto el segundo con el primero y luego sumo el tercero con el menos el segundo y luego sumo el cuarto menos el tercero y así voy sucesivamente. Entonces, ¿quieren que les haga una pequeñita demostración de por qué esto? ¿Por qué sucede así? Es muy rápido. Sí, ¿verdad? Voy a hacerle la pequeña. ¿Quién es A2? A2 sería entonces B sub 2 menos B sub 1. No, no. Empiezo con 1. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es A sub 3? A sub 3, ¿quién es A sub 2? Sería el primer elemento que es A1 más el segundo elemento que sería B sub 3 menos B sub 1. Pero A sub 1 es B sub 2 menos, perdón, B sub 2 sería aquí. B sub 2 menos B sub 1. Y entonces si usted lo ve aquí, este término se cancela con este término. Entonces me queda B sub 3 menos B sub 1. Para el caso A sub 3 sería entonces el A sub 2 más y el último término, que sería B sub 4 menos B sub 3. Pero A sub 2 es B sub 3 menos B sub 1. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Se van a cancelar los B sub 3. Y entonces me queda B sub 4 menos B sub 1. ¿Qué va a pasar entonces con el késimo término? ¿Qué creen que queda?
B sub k más 1 menos B sub 1. Eso mismo. Entonces, este es el késimo término, pero es un k tan arbitrario que entonces lo digo que ese es el enésimo término, ¿verdad? Claro, esta es la idea intuitiva. Para demostrarlo formalmente, ¿cómo lo demostrarían formalmente? Que esta suma corresponde a esto. ¿Cómo lo demuestran formalmente? Inducción. Eso mismo, inducción. Entonces, bueno, lo probas por inducción, les queda de tarea. Es tontísimo. Esta parte, o sea, no tiene muchas ingracias. Es porque cuando usted lo que empieza a sumar es que vea que todos los términos de medio se empiezan a cancelar y solo sobrevive los extremos. Por eso es como telescópica, porque si lo ve es como que tengo un telescopio y donde comprimo es como que desaparecen los términos de en medio. ¿Sí? Por eso el nombre de telescópica, ¿verdad? ¿Por qué me interesa esto, Armando? ¿Qué tiene que ver esto con...? Bueno, es que adivinen qué. Esta suma de acá, adivinen qué es. ¿Qué creen que es? ¿Una qué? Es una suma telescópica. Vamos a ver por qué. Pero bueno, digamos, hasta que, si no han hecho ejercicios de eso, no van a ver obviamente el patrón, ¿verdad? Pero cada vez que usted tenga una suma y usted vea, tengo el n más un elemento menos el anterior, entonces es telescópica. Entonces resulta que el enésimo término de la suma es 1 sobre raíz de 2i menos 1, perdón, el enésimo término no, el iésimo término, o el argumento principal. Sí, perdón, yo se los dije mal, es el argumento principal de la suma. Si yo racionalizo, todos estamos de acuerdo que sería esta expresión al cuadrado, que es sin la raíz, menos esta expresión al cuadrado, sin la raíz, y arriba me queda la raíz de 2i menos 1 menos la raíz de 2i más 1. Y esta expresión entonces, si usted lo ve, los 2i se cancelan y menos 1 y menos 1 es menos 2. Y aquí, pues, ¿verdad? En realidad aquí ya no puedo hacer mucho. Lo que sí de repente puedo hacer, porque el TOC no lo permite, es pasar el menos hacia arriba, ¿verdad? Para que se vea bonito. Ahora vean qué curioso. Defina b sub n igual a raíz de 2n menos 1 sobre 2. Es claro que b sub n más 1 sería raíz de 2 por n más 1 menos 1 sobre 2, que eso es lo mismo que raíz de 2n más 1 entre 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que el siguiente término a este es este? ¿Sí? ¿No? ¿Qué gano con eso? Bueno, que entonces esto, la suma desde i igual 1 hasta n de toda esta expresión es lo mismo que la suma desde i igual 1 hasta n de b sub i más 1 menos b sub i. Y esto es suma telescópica. Y yo sé, por lo que me acaba de enseñar Armando hace 2 segundos, que eso es exactamente igual a b sub n más 1 menos b sub 1. Pero ¿quién es b sub n más 1? Es raíz
de 2n más 1 sobre 2 menos entonces por 1, 2 menos 1, 1, un medio. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo, Willas, con esta parte? ¿Están perdidos? Armando, ¿no podríamos como repasar o ver como el ejercicio desde el inicio así como rápidamente? Es que Sí. estoy ahí, Sí. estoy como perdido en todo. Tengo esta expresión, ¿verdad? Ajá, eso es lo que nos dan, que hay que Esto es lo que calcular. me dan. ¿Por qué necesité esto? Porque resulta que esto es telescópica. Entonces, o sea, o se los enseñaba aquí o se los enseñaba acá. ¿Me entendés? Ujú. Pero en algún momento se los tuve que enseñar. Entonces, Entonces, eso de ahí es como para ver que lo que está a la derecha es telescópica. exacto, que uy, aquí no es un igual, aquí es una multiplicación. Sí, claro, para ver que esta suma es telescópica. Entonces, ¿cómo yo sé? No, no es obvio, porque usted dice, ay, sí, claro, este le resta, esto no es obvio. Pero vos racionalizas y te das cuenta que entonces sí. Porque si yo defino la sucesión como este elemento, yo me doy cuenta que en efecto, este es el n más 1 y este es el anterior a ese. Entonces, esta expresión es lo mismo que tener el b sub n más 1, o sea, el último término y le sumas un 1, menos el primer término. Entonces, ¿quién es el enésimo término más 1 de esta sucesión? Pues este. ¿Y cuál es el primer término de esta sucesión? Un medio. Entonces, ¿qué gano con eso? Que la sucesión que me habían dado originalmente, que era 1 sobre raíz de n de toda la suma, es en realidad 1 sobre raíz de n, pero esto yo acabo de ver que esto, ¿sí? Esto no es otra cosa más que esto, porque yo vi que este argumento es lo mismo que esto. Entonces, por una transitividad, concluyo que toda esta suma es en realidad esta expresión, ya sin suma, no hay suma. ¿Me siguen con eso? ¿Por qué es importante esto, Willas? Porque vean que ahora si yo aplico límite aquí, el límite ya me es directo, ¿sí? Yo no puedo aplicar el límite cuando tengo la suma, porque no, cuando hago el límite, cuando n tiende a infinito, entonces aquí tengo ese n, no es claro para mí si converge o diverge. Me es claro cuando yo tengo el enésimo término de la suma. Sí. Sí, Miguel. O bueno, los demás, ¿verdad? No sé, ese silencio. Es que al menos se pudiera verle las caritas, porque cuando yo sé que hacen Ahorita carita de... estoy analizándolo a ver qué. Es que, digamos, puede subir un toquecito, es lo que Claro está que justo sí, arriba de eso. claro que Ahí sí. el b sub n ¿Sí? es 2n menos 1, pero es como n menos 1 de su índice de término de sucesión o es 2n menos 1 No, en... no, no, no. El índice es n, aquí. N. Ok. Luego sumamos 1 y Correcto, nos entonces yo cambio queda... el n por n más 1. O sea, lo que yo quiero que veas es, claro, esto
es ok. b sub n más 1 menos b sub n. Sí, sí, no, sí, sí, ya lo vi. Es que ahí lo que me perdí, sí, es que eso, 2n más 1 va a ser 2n más 2 menos 1 va a dar 2n más 1. Sí, sí, ahí me ha perdido, entonces sí, ya ahí tenemos el término base, el Correcto, siguiente. correcto. Claro, vea que yo lo tuve que definir, ¿verdad? Inclusive vos podías definirlo como este, Miguel. Y Ujú. entonces este sería el n menos 1. Y Ajá, también usted puede definirlo como n menos 1, pero entonces ya no converge a esto, sino que converge creo que solo al n. Aquí es al n. ¿Ok? ujú. ¿De acuerdo? Entonces ahí luego tomamos el primer término, Ujú. el, digamos, tomamos de la sucesión el bn más 1 menos b1 por ser telescópica. Ajá, tenemos el menos un medio, ahí está todo bien. Y luego el x sub n El es x sub n, esto me reemplazando lo daban eso. por hipótesis, correcto. Y sustituyo esto por esto, porque es lo que literalmente acabo de ver. Ok, sí, sí, sí. Sí, ya ahí me fui ubicando. No sé el resto de compañeros, pero ya sí me ubiqué más No, o menos bien. no sé. Transmítanme algo, muchachos. Al menos una emoción o no. O no quieren transmitir emociones. Yo entiendo, es complicado esa parte. No, bueno, Willas, de verdad. No se queden con la duda, en serio. Pero bueno, voy a continuar. Pero no me. Armando, Sí, ¿podría poner un toquecito en donde hizo la demostración de la suma telescópica? claro, claro que sí. Ah, ok, ok, listo. Sí, todo bien. Sí, sí, todo bien. Ok. Bueno, ¿qué gano con eso? Esta expresión puedo sacar, voy a hacerlo convenientemente, voy a sacar el 2 del denominador a factor común e ingreso el raíz de n, porque entonces esta expresión me va a quedar un medio de la raíz de 2 más 1 sobre raíz de n menos 1 sobre raíz de n, ¿verdad? Espérense, no, aquí es sin raíz. ¿Mm? Repito, vean que entonces el denominador ya no va a ser 2, sino que va a ser raíz de n. Entonces lo puedo ver como una gran raíz. Porque los dos términos, tanto el numerador como el denominador, son positivos. Si alguno fuera negativo, usted no puede hacer eso, no los puede unir. ¿Ok? Esto es muy necesario que también le tenga muy claro esa parte. Entonces, porque no solo son positivos, sino que también son reales. Bueno, pero si son positivos, obviamente son reales, porque en los complejos uno no habla de orden. Entonces, me queda esta expresión entre n y separo como dos fracciones, entonces los n se van a cancelar aquí, solo me queda el 2 y luego me queda 1 sobre n. Eso es lo que me queda en esta expresión. Y aquí pues el 2 en realidad se sacó y hago el cambio de base por raíz de n. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa esto? Porque entonces cuando yo hago límite, cuando n tiende a infinito de xn, es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de un medio de la raíz de 2 más 1 sobre n menos 1 sobre raíz de n. Y entonces esta expresión va para 0. Esta expresión va para 0. Entonces el límite ¿cuánto da? ¿Cuánto da el límite? Armando, Sí. el un medio no multiplicaría también al uno Uy, sí. sobre raíz de Muchas n. gracias. Muchas gracias. Listo. Vamos a ver qué escribieron por acá. ¿Qué es esto?
Bueno, Willas, entonces esto se canceló, esto da 0, entonces solo me queda raíz de 2. Entonces me queda 1 medio por raíz de 2, o sea, eso es raíz de 2 medios, ¿verdad? O el que se quiere poner pulcro, 1 sobre raíz de 2, ¿verdad? Ese entonces es el valor del límite. Entonces en la tipo pues la sucesión converge, ¿no? Dudas. ¿Por qué en la parte de... Pasamos en la igualdad ahí arriba, de 1 entre raíz de n a 1 medio? Es que ahorita estoy ahí como viéndolo de telescópica, entonces estoy en todo lado y me Sáquele un perdí medio ahí. factor común. Ajá. Entonces vos pones aquí 1 medio. Y ahora ingrese 1 sobre raíz de n adentro de esta expresión. Ok, si saco medio, ingreso 1 sobre raíz de n. Y lo veo. Vamos a ver. Estoy viendo el de la derecha, pero estoy viendo el de la expresión de la izquierda, la raíz que está. Es que cuando yo saco aquí, cuando yo saco este de aquí, entonces saco, vamos a ver, lo voy a poner aquí en pequeñito. Saco 1 medio y aquí está el raíz de n. Entonces me queda nada más raíz de 2n más 1. Ingreso este, entonces es lo mismo que tener esto de acá. Pero esto es lo mismo como si yo lo tuviera en una gran raíz. Y entonces separo. ¿Sí? Sí. Ok, sí. Sí, es que sí está confundido con cuando sacamos el 2, pero sí, ya ahora sí. No te Ya preocupes. lo vi bien. Dale. ¿Está bien? Muchas gracias. No, con mucho gusto. ¿Verdad? Bueno, Willas, ese el ejercicio está bonito por la parte de ver la telescópica. ¿Verdad? Yo siento que yo me hubiera esperado porque en realidad de brincar de suma telescópica a serie telescópica es prácticamente un brinco, porque lo que en realidad estamos haciendo es hacer el límite de esto. ¿Ok? Es prácticamente un brinquito, entonces pues me hubiera parecido bonito hasta luego, pero bueno. Ok, avanzamos despacio. ¿Y la forma telescópica que vimos es para todos o sería como para ese caso en específico? Digamos, para el Siempre BEI. y cuando, todo depende. Hay una forma alternada que es verla así. ¿Ok? Pero si lo ves, sacarle un menos, ¿verdad? Y también sé que hay otra forma si lo viéramos así, en vez de ser el anterior, o sea, con un menos. Entonces el límite cambia un poco, pero ya esos son casos muy específicos. Pero siempre y cuando vos tengas esto, se va a denominar suma telescópica. De hecho, bueno, espero que hagamos ejercicios más adelante cuando entremos a series, porque hay casos en donde depende cómo usted lo escriba, le da la sensación como que diverge, pero si lo escribe de otra forma, también se forma otra suma telescópica diferente y sí converge. Es muy lindo esos ejercicios. Ok. Sí, entonces ahí vimos forma telescópica general, la forma explícita, pasamos a términos para que nos quedara una telescópica como esa que vemos, Correcto. la sacamos, usamos la equivalencia que sacamos, digamos ya, cuando ya se Sí, termina toda la sub, correcto. listo. Okay. Correcto. Sí, de hecho, Miguel, cuando veas series telescópicas, no te lo van a poner así, o sea, no te lo van a poner así directo. Usted como, sí, no. Es porque lo más seguro vos tenés que hacer un poquito de trabajo algebraico para poder llegar a, sí, era telescópica en realidad. ¿De acuerdo? Es lo más seguro que va a pasar. Ok. Bueno, continúo entonces, Willis, porque sí hay un ejercicio que me encantaría ver realmente con ustedes, que es el último. Si no, entonces sacrifico. Vamos a ver, ¿puedo sacrificar este?
Podría sacrificar, es que el otro es larguísimo tras de todo. Qué pereza. Voy a ver qué sacrifico, muchachos. Ok. Ya, 2 a la n. Determine. No, determine no. Pruebe que es creciente y acotada superiormente. ¿Qué? Sugerencia del chef. Use logaritmo natural de 1 más 1 sobre n siempre es menor estricto que 1 sobre n. ¿Ok? Esta sucesión, si lo ven muchachos, en realidad es un producto o el mal llamado productoria, porque si lo ves producto de varios términos que se van aumentando porque tienen un patrón. Entonces, para determinar que sea creciente, lo recomendable es que lo hagan con la razón, con dividir el término. Porque esta parte, vean qué natural queda a la hora de dividirlo, porque lo que haríamos es nada más agregar el último elemento, que sería 1 más, 1 más 1 sobre 2 a la n más 1, y lo de abajo es exactamente lo mismo, solo que sin el n más 1. Entonces, ¿qué vamos a ganar? Que bueno, es que prácticamente todos los términos se cancelan. Solo el último no. Entonces, me queda esta expresión de acá y díganme ustedes, ¿eso es más grande o más pequeño que 1? Más grande. Correcto, es más grande. Entonces ya, ¿qué concluimos? Que la sucesión, ¿cómo es? Creciente, ¿no? Por otro lado, para ver lo de la cota, esta parte ya no era tan obvio. Esta era la parte fácil. La parte que separa a los niños de los adultos es que apliquen logaritmo a ambos lados. ¿Por qué? Porque entonces si yo aplico logaritmo de mi sucesión, es lo mismo que aplicar el logaritmo de toda esta expresión. Pero cuando tengo logaritmo de términos multiplicándose, ¿cómo puedo separarlo? Cuando los argumentos de adentro se están multiplicando, ¿qué propiedad hace el logaritmo cuando sucede eso? ¿Cómo se separa? En suma. Eso mismo, entonces, bueno, eso es lo mismo que el logaritmo de 1 más 1 medio, más logaritmo de 1 más 1/4, más yara, 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 hasta logaritmo de 1 más 1 sobre 2 a la n. Y entonces la sugerencia me dice, bueno, pero es que esto lo acoto por esto. Entonces lo voy a acotar n veces. Esto es menor que un medio. Esta expresión es menor que un medio. Porque la sugerencia me lo dice. Esto es menor que 1/4. Etcétera. Y este es menor que 1 sobre 2 a la n. Y muchachos, esto si yo saco un medio, factor común, me queda 1 más un medio más 1 sobre 2 a la n menos 1. Y esta suma, ¿cómo se llama esta suma? ¿Cómo se llama? Geométrica.
Sí. Es que, y hasta sale en la sopa, ¿verdad? La geométrica sale a cada rato. Vean qué interesante cómo pasamos de un producto a una suma gracias al logaritmo. Realmente valioso, me parece que es muy bonito. Entonces, esto va a ser menor igual, no, menor igual que nada, va a ser igual a 1/2 por el enésimo término de esta suma, que sería 1 menos 1/2 a la n sobre 1 menos 1/2. ¿Verdad? Pero esto sería menor, esta parte es muy, 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 muy importante, ojo con esto. Esto es menor que si yo le quito el 1/2 a la n. Porque yo entonces le quito la parte que me está restando a todo este argumento, que sería 1 entre 1 menos 1/2, y a la hora de quitárselo, entonces va a ser más grande, porque ya no estoy haciendo la resta. Entonces es más grande que tener 1/2 por 1 sobre 1 menos 1/2. Y para nadie es un misterio que 1 menos 1/2 es 1/2, entonces estos dos términos se cancelan y me queda que esa expresión es menor. El logaritmo natural de x es menor que 1. ¿Qué concluyo si el logaritmo natural de x es menor que 1? Perdóneme que lo haga tan pequeñito. Si logaritmo natural de x, n, es menor que 1, entonces xn es menor que ¿quién? 0. No. No. Ups. Tremenda mateada. No, José, porque vos lo que estás viendo es la base ya es fija, es E. Aplica exponencial a ambos lados. ¿Qué te queda entonces? Sí, que es menor que Correcto, toda la razón. que la constante de... ¿verdad? Correcto. Entonces, xn acotada superiormente por E. Y otra vez, disculpen que lo haga hecho así tan apelotado acá, pero es que no vale la pena hacerlo en otra página solo por eso. Sí, claro, Willas. Claro, hermano. De acuerdo. Todo claro, Armando. Está bien. Pronto se acabará la virtualidad, yo sé que. Si han dado clases, saben lo que es verles las caritas. Ver la cara de... Porque son silencios diferentes. Cuando ustedes dicen, sí entiendo, no entiendo. Muy, muy diferentes. Entonces, bueno, ¿verdad? Obviamente así, pues no. Es complicado. Ok, esto es chivísima. Este tipo de expresiones son demasiado chivas. Porque usted dice, pero ¿cómo? O sea, es una raíz más y luego otra raíz y luego así. Y me va a decir que eso converge. Sí, converge. ¿Por qué? Bueno, en la sugerencia dice que defina como esta expresión como una sucesión recursiva, que eso es algo que a uno realmente no se le ocurre. Pero uno esperaría que sí se les ocurriera, porque estamos trabajando en la parte de sucesiones, ¿no? Entonces uno dice, pues, o sea, no me van a poner algo para poner, qué sé yo, de mago, no. Si usted define la sucesión de esta manera, considere xn
A ver, vamos a tratar de hacerlo bonito. Tal que el primer elemento va a ser 1 y el enésimo elemento más 1 será la raíz de 1 más el anterior. ¿Estamos de acuerdo? Que entonces, si yo sigo alargando eso para n infinito, esta expresión es equivalente a tener esta expresión. Armando, ¿Sí? termina en raíz de 2, digamos. No. No, ya lo vi. Es como poner raíz de 1. Sí, sí, no pasa nada, no pasa nada. Correcto. Correcto. Y entonces en ese caso el x sub n estaría definido como, bueno, por la raíz. ¿O cómo sería? A ver. Sí, 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 no, pongámoslos, no importa. El x2 sería entonces, bueno, sí, particularmente ese caso sí, José, es raíz de 2, pero solo el x sub 2, pero lo puedes ver también de esta forma, ¿verdad? El x3, ¿quién sería? El x3 sería raíz de 1 más x2, que es lo mismo que raíz de 1 más, y x2 es raíz de 1 más raíz de 1. El x4 sería 1 más x3 en raíz, pero ¿quién es x3? Es todo esto. Entonces, si lo ven, ¿sí? Sí. Sí, entonces ahí en ese caso el x sub n lleva todo el montón de raíces hasta x1. Okay. Correcto, correcto, correcto. No ganas nada con pensar que el último término sea raíz de 2. ¿De acuerdo? Y es que me acuerdo cuando yo recuerdo que yo vi este ejercicio la primera vez y yo decía, pero es que se rompe el patrón por ese raíz de 2. No, véanlo con el patrón. Entonces queda más claro. Que tenemos entonces que esta sucesión es equivalente a esta expresión, ¿sí? Y entonces, si yo pruebo que la sucesión converge, entonces yo ya con eso determino cuál es el valor de esta expresión. Si diverge, entonces yo digo, no, esta expresión no vale nada, vale infinito. Entonces, bueno, probemos. Lo vamos a hacer por teorema de convergencia monótona. Probemos que xn es creciente por inducción. ¿Por qué por inducción? Porque no tengo el enésimo término. Lo que tengo es una sucesión recursiva. Entonces, para probar creciente o decreciente con una sucesión recursiva es solo por inducción. Entonces, bueno, para n igual 1 se cumple, porque x2 va a ser menor que x1. Pues x2 es raíz de 1 más raíz de 1, que eso es raíz de 2, y eso es más grande que 1. ¿Sí? Pero solo en ese caso en concreto, ¿verdad? Lo de raíz de 2. ¿Sí? Entonces, para el primer elemento funciona. Entonces, supongamos, para el késimo término, o sea que x sub k más 1 es menor que x sub k. Falta probar. Para k más 1. Pero es que es tontísimo, porque xk más 2 es igual a la raíz de 1 más xk más 1. Y entonces aplico la hipótesis inductiva. Esto es menor que 1, perdón, mayor que 1 más el xk. Pero esto no es otra cosa que xk más 1,
por cómo está definido la sucesión recursiva. Por lo tanto, xk más 2 es menor que xk más 1. Entonces, por principio de inducción, xn más 1 es mayor que xn para todo n en los naturales. ¿Alguno se me perdió con eso? Pero lo estoy analizando. Está bien. Discúlpeme si a veces voy muy rápido. Ese principio de inducción es de ya la demostración terminada, digamos, de esa parte, ¿no? Sí, de solo probar que es creciente. Ajá. Ahora probemos que es acotada. Ah, ok, sí, sí, sí. Sí, todo bien. Probemos ahora. Me cago. Ahora que xn es acotada. Qué terrible cuando ofendo, ¿eh? Lo peor es que queda grabado siempre. Es acotada y probemos, digamos que es acotada por 2. ¿Está bien? En realidad, inclusive podemos probar que es acotada por otro número, pero digamos, que sea acotada por 2 no significa que converja a 2, ¿verdad? Nada más nos interesa que esté acotada por alguien. Y con eso yo me garantizo que por el teorema de convergencia monótona, xn va a converger. Entonces, suponemos que es acotada, no, vamos a probar que es acotada por 2. ¿Cómo vamos a probar eso? Adivinen cómo lo vamos a probar. Adivinen. Porque, o sea, lo que quiero probar es que para todo n en los naturales, xn es menor o igual que 2. Entonces, ¿cómo pruebo eso? Otro batazo, pero por inducción. Exactamente, otra vez por inducción, no queda de otra, ¿verdad? No por inducción fuerte o cosas así extrañas, ¿verdad? Vean, ni siquiera sé lo que estoy escribiendo. Procedamos por inducción, porque no se me ocurre otra idea. Entonces, bueno, para n igual 1, otra vez es lo mismo, porque x1 es 1 y eso es menor que 2. Excelente. Suponga para n igual k. O sea, que xk es menor o igual que 2, ¿verdad? Pueden ser iguales. Entonces, falta probar para xk más 1. Entonces, bueno, es otra vez, es exactamente lo mismo. Xk más 1 no es otra cosa que raíz de 1 más xk, porque así se definió de manera recursiva, pero por la hipótesis inductiva, esto es menor o igual que raíz de 1 más 2, y eso es igual a raíz de 3, que eso es menor estricto que 2, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, bueno, llegué entonces xk más 1 es menor que 2. Entonces, por principio de inducción, xn es menor
o igual que 2, ¿verdad? Para todo n en n. Entonces, la función es acotada y la función es monótona. Entonces, ¿cómo se llama la obra? Sucesión convergente. Correcto. ¿Por qué argumento, José? Criterio. No sé cómo se llama. Criterio de la sucesión monótona, no sé. Por teorema de convergencia monótona. Ah, Por teorema. teorema. No se preocupe. Para eso estamos. Por teorema de convergencia monótona. Xn converge. Entonces vamos a suponer, suponga que el valor al que converge es L. Y entonces, ¿cuál va a ser nuestra tarea ahora? Averiguar quién es L. Entonces, si Xn converge a L, eso implica que el límite cuando n tiende a infinito de xn más 1 es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de raíz de 1 más xn. Pero por hipótesis, o sea, suponiendo que x converge a L, entonces esta expresión, su límite da L. Y aquí este límite sería entonces 1 más L en raíz. Y entonces, ¿qué es lo que queda, Willis? Pues resolver la ecuación es muy sencillo. Esto es lo mismo que esto. Y, ¿verdad? No los voy a juzgar, que háganlo como les dé la gana. Vamos a llegar que entonces es 1 más menos raíz de 5 sobre 2. Pero, ¿cuál sería la solución? Porque, digamos, acuérdense que el límite es único, entonces no puede tener dos valores. ¿A cuál es el valor al que converge xn? ¿Con el más o con el menos? Argumentenme. Con el más. ¿Por qué? Porque con el menos es negativo y como son raíces, siento yo. Exacto. José, velo de esta manera. Si yo tengo esto, ¿qué restricción tendría aquí? Porque las raíces nunca son negativas. Entonces, L necesariamente tiene que ser positivo. ¿Sí? Justo lo que quería decir totalmente. Excelente. Por Entonces, supuesto, ¿lo ven? planeado. ¿Cómo gozo con ustedes, en serio? Ven, y es que precioso, o sea, este ejercicio es precioso porque nos damos cuenta que estas raíces infinitas de 1 converge a la constante áurea. Dígame si no, eso es chivísimo, hasta que se me pone la piel chinita. Y de hecho, se los quiero mencionar porque usted inclusive podía ser muy ambicioso, ¿sí? Muy ambicioso y decir, voy a suponer que converge, ¿verdad? Voy a suponer que converge. Entonces usted dice que esto es igual a un X. Entonces usted se fija en este patrón de acá y usted dice, pero es que sí, esto es lo mismo. Esto es lo mismo que yo lo que tengo afuera. Entonces se resume en 1 más X raíz igual a X. Y entonces vamos a llegar a esta misma ecuación. ¿De acuerdo? Entonces es muy ambicioso. Desde un principio usted podía averiguar aquel valor. Lo que pasa es que usted lo tiene que probar. Porque usted me dice, sí, ya vi que converge, pero es porque usted supuso que converge. Usted primero me tiene que probar que converge. Otro patrón de estos, donde la constante áurea sale, es en una fracción continua de este tipo. Que eso lo verán en álgebra.
¿Ok? Esto se llama fracción continua. Si lo ven, es 1 más, 1 entre, 1 más, 1 entre, 1 más, etc. Entonces, supongamos que eso converge a un X, ¿sí? Pero entonces, si yo digo que esto es X, entonces yo puedo fijarme solo en esta parte de acá y eso es X. Entonces la expresión que me queda es 1 más 1 sobre X igual a X. Y si usted hace un poquito aquí de álgebra, usted llega a que esa expresión es X más 1 igual a X cuadrado, que es entonces la misma ecuación, es exactamente la misma ecuación que esta. Entonces, volvemos a llegar a la constante áurea, porque una fracción aquí, por la forma de esta fracción, no es negativa, entonces volvemos a llegar a la constante. Es, pero de verdad para mí precioso en ese sentido, encontrarse esas genialidades, esas constantes así, ¿verdad? Pero bueno, ya, dejo de exaltarme. ¿Les gustó? Bonito. No. Tranquilos, no me digan, para que no se sientan así como... "Qué sapo". Voy a pensar que en sus corazoncitos sí lo vieron chido. Ay, qué bien, Miguel. Bueno, vamos a hacer entonces un último ejercicio. Lo estaba viendo y digamos, en el ejercicio 21 y el ejercicio 22 de la práctica 3 hay un ejercicio que no tiene número. Entonces yo le quise poner 21.5, ¿verdad? Entonces, les hago la aclaración para que luego digan, ¿dónde está el 21.5? Bueno, es porque no es ni 21 ni es 22, entonces por eso que está en el punto medio, ¿verdad? Es un ejercicio que me parece que tiene un par de errorcitos. Entonces voy a explicárselos de la manera como yo considero que corresponde, ¿verdad? Pero si no les convence o algo, pues, ¿verdad? Le hacen la aclaración a Marco. Pero me parece que igual lo investigué como para cerciorarme que así era. Este ejercicio realmente me interesa mucho explicárselos a ustedes, porque cuando uno tiene la suma armónica, ¿saben cuál es la suma armónica? Se vale decir que no. No. La La que suma acaba de armónica. escribir. Sí, pero sin el logaritmo natural. Es que vos sumes 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, más un quinto, más etcétera, etcétera, etcétera. Pregúntoles, ¿qué creen que pasa con esa suma? ¿Converge o diverge? Converge. Porque uno dice, claro, es que el denominador cada vez se vuelve cada vez más chiquito. Entonces prácticamente estoy sumando al final como 0. Pero no. Pero diverge. Y les voy a ser sinceros, yo pasé mucho tiempo de mi vida de carrera universitaria yo sin lograr convencerme, pero ¿por qué tiene que diverger? Que me lo demuestren. No es posible, algo está mal. Pero no, este es un argumento que a mí me demuestra, no, es que tiene que diverger, no queda de otra. Todo el Hay ejercicio. sí, claro, este ejercicio, en este ejercicio es muy precioso. Digamos, al menos este ejercicio como tal, no te dice explícitamente, sí, esto diverge. Pero, digamos que yo les voy a explicar por qué con eso uno concluye que diverge. Además que esto, en realidad, esta sucesión definida así, converge a la constante de gamma de Euler Maceroni. No sé cómo se pronuncia, porque yo creo que es italiano. Entonces, Euler, pero no sé si será Maceroni, ¿verdad? Y es una parte de teoría de números chivísima. Entonces, use teorema de convergencia monótona para probar convergencia. Y calcule. No, perdón, sugerencia. Que las sugerencias se las voy a cambiar yo, ¿está bien? Porque al menos no me estaba saliendo con la sugerencia que ponía ahí el profe. Entonces se las voy a cambiar yo. Use que el logaritmo natural de 1 más x es
mayor o igual que x sobre 1 más x. Para todo x mayor que 0. Vamos a ver. Cristian, yo me imagino que lo que me quiere preguntar es, en el ejercicio. Ah, no me quiere preguntar nada. En el enunciado de este ejercicio, este es logaritmo normal, pero lo que yo he buscado en realidad tiene que ser logaritmo natural. Lo que pasa es que en las escrituras, pues digamos que para logaritmo natural nada más le ponen log. ¿Sí? O sea, log es equivalente a... sí, equivalente a logaritmo natural. Pero para nuestro contexto, el logaritmo, o sea, si yo le pongo a usted log, es en base a 10, entonces yo, pues no, se los voy a escribir en nuestro contexto. ¿Okay? Y también la sugerencia que daba el chef era esta. Pero no me estaba saliendo con eso, honestamente no me salía. Entonces, bueno, me le quedo debiendo, ¿verdad?, a esa parte. Si no, le pregunten al profe. Ok, prueben que el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 más 1 medio más tara, más 1 entre n, pero no solamente eso, sino que si yo le divido el logaritmo natural, eso da 1. Esta definición es muy interesante. Y es con esto con lo que yo les puedo argumentar que por qué es que diverge. ¿Okay? Digamos, argumentado entre vacilón, ¿verdad? Formalmente no, pero sí. Así que bueno, empecemos con la prueba. Esto es chidísima. Este ejercicio realmente para mí es muy bonito. Bueno, para probar por el teorema de convergencia monótona, entonces tengo que probar que la sucesión es monótona y que es acotada. Entonces, vamos a probar que es decreciente. ¿Ok? Entonces, para la parte A, si yo tengo xn menos xn más 1, es lo mismo que yo sumar armónicamente y luego le resto el logaritmo natural de n y el n más un elemento es sumar armónicamente hasta n más 1 y luego le restas logaritmo natural de n más 1. ¿Ok? O sea, esta sucesión lo que define es sume todos los términos armónicos de 1 hasta n y luego hasta ahí le resta el logaritmo natural del último. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo resto esto, Willas? ¿Quién sobrevive? Vean que de aquí se cancela un montón de gente. ¿Quién sobrevive? Menos logaritmo de n Ajá. más 1 entre n menos 1. No más. Ah, menos 1 entre n menos 1. Muy bien. ¿Y quién más, Cris? Más logaritmo natural de n más 1. Correcto. Ahora, me incomoda ver estos dos logaritmos separados. Unámoslos. Forcémoslos a que se amen. ¿Cómo los unimos entonces? ¿Por propiedades del logaritmo? División. Correcto. ¿Quién dividió a quién? N más 1 entre n. Eso. Pero bueno, esta expresión no me gusta porque no puedo usar la sugerencia por eso. Entonces yo digo, ah, pero es que esto lo puedo ver como 1 más 1 sobre n. Y yo estoy y la sugerencia me dice que esta expresión es mayor o igual que esta expresión. Entonces yo puedo cambiar esto por 1, perdón, por 1 nada, 1 entre n sobre 1 más 1 entre n. A ver la sugerencia. Sí, sí, claro, con mucho gusto. Ahí ya. ¿Sí lo ven? Sí. Es que, ¿qué gano con eso, Willas? Que es que esto es lo mismo que 1 sobre n y abajo lo puedo ver como n más 1 sobre n. Y entonces, ¿qué se va a cancelar? Se van a cancelar los n's, los denominadores n's.
Y entonces esto es lo mismo que 1 sobre n más 1 menos 1 sobre n más 1, que eso es 0. Entonces, ¿qué estoy probando? Que esta diferencia, ¿qué es? Es positiva. ¿Sí? Es positiva. Es más, creo que me arriesgo a decir que no puede ser 0. ¿Está bien? Pero basta con que nada más yo digo, por lo tanto, xn es menor o igual que xn más 1, o sea, xn es decreciente. ¿Ok? Por otro lado, note que para todo n en los naturales, el primer elemento de mi sucesión siempre lo puedo tomar como una cota inferior de toda mi sucesión. Pues, ¿quién es el primer elemento de mi sucesión? ¿Quién sería? Díganme ustedes quién sería el primer elemento. 1. Correcto, porque sería 1 menos el logaritmo natural de 1, pero el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, el primer elemento es 1. Y eso siempre va a ser menor que si yo le sumo lo que me dé la gana. ¿Sí? Sí. Habría que argumentar por qué esto es más grande que esto. Pero yo creo que se puede concluir de la misma manera en cómo uno puede argumentar con propiedades del logaritmo. Pero eso se los quedo debiendo. Pero bueno, confíen en mí, esto siempre va a ser más grande que 1. ¿Está bien? Mm. Ok, entonces esa acotada inferiormente. Entonces, por teorema de convergencia monótona, la sucesión converge. Vean lo interesante. Es que es muy, muy interesante. Si ustedes les dije, la suma armónica diverge, pero vean lo interesante. Cuando usted le resta el logaritmo natural, converge. ¿Qué les da una idea? ¿Qué creen que es lo que pasa? Si yo sé que esta diverge, pero a la hora de restarle esto converge, ¿por qué creen que? Argumentenme, o sea, tal vez no de manera formal, ¿por qué creen que converge? ¿Qué es lo que entonces tendría que pasar? Porque todos estamos de acuerdo que si yo hago tender a infinito, el logaritmo natural también da infinito, ¿verdad? Entonces, si yo concluyo que esa diferencia converge, ¿qué es lo que uno, digamos, intuitivamente puede pensar? Que cómo se comportan esos infinitos. No sé exactamente cómo responderle a que cómo se comportan esos infinitos, pero si esa diferencia converge, uno diría que x sub n, que es la sucesión, converge. Sí, claro, claro. Pero es que el tema es porque si esto es infinito y esto también es infinito, pero a la hora de hacer la diferencia me da una constante, es porque el infinito de este dista de una constante al infinito de este. Entonces, prácticamente el crecimiento de esta suma es prácticamente proporcional al crecimiento del logaritmo natural. ¿Ok? Y otra forma de también porque uno argumenta eso, que es de hecho con la parte B. Con la parte B, si yo quiero calcular el límite de todo eso, esta expresión de acá, esta expresión no es otra cosa que pase a sumar el logaritmo natural a este lado
Y entonces me queda xn más logaritmo natural de n. Y eso es lo mismo que x sub n entre logaritmo natural de n más 1. ¿Todos de acuerdo? Ahora, xn converge. Por tanto, es acotada. Y 1 sobre el logaritmo natural de n, ¿a qué converge, Willas? ¿Esa sucesión a qué converge? Cero. Y se acuerdan que yo les dije, ¿qué pasa si yo tengo la multiplicación de dos sucesiones, una es acotada y otra converge a 0? ¿Qué le pasa al producto? Converge a 0. Correcto. Si concluyo que esta expresión converge a 0, ¿a qué converge todo esto? A 1. Correcto. Ahorita nos muestra el enunciado de la B, por favor. Sí, claro. Que tengo que calcular este límite. Ah, ok. Cuando usted tiene que una sucesión entre otra sucesión, su límite da 1, no estoy diciendo que las dos sucesiones sean iguales. Pero eso matemáticamente se llama que las dos sucesiones son asintóticamente equivalentes. Asintóticamente equivalentes. Y eso lo que quiere decir es entonces que el comportamiento de esta expresión de acá es prácticamente lo mismo que el comportamiento de esta. ¿Ok? De repente también lo puede ver de que entonces una buena aproximación para 1 más 1 medio más puede ser logaritmo natural de n más una cierta constante en particular, porque la constante prácticamente se mantiene igual. ¿Ok? Entonces, con eso es por lo que yo les quiero argumentar que tiene que diverger la suma armónica, porque prácticamente tienen el mismo comportamiento. Pero, ¿qué pasa con el logaritmo natural? Todos estamos de acuerdo que el logaritmo natural diverge cuando tiende a infinito, ¿no? El logaritmo natural diverge. Es más, el logaritmo general diverge. Y estoy probando que esto prácticamente tiene el mismo comportamiento de este. Necesariamente tiene que diverger. Tiene que diverger 1 más 1 medio más 1 sobre n. No puede ser que converja. Porque si no, entonces, esto sería constante porque converge menos infinito. Y entonces eso sería infinito, pero yo estoy probando que converge. ¿Estamos claros? Más o menos claros. No se preocupe, es una idea. A ver, sí. Pero sí, para mí esta prueba fue muy bonita y les digo, tiene mucha relación con la parte de la constante de Euler y Mazeroni, la constante gamma. Muy interesante, realmente muy interesante, muy valioso. Cuando ya entremos a la parte de integrales, bueno, ya entraron, ¿verdad? Pero cuando ya entremos más profundidad y la parte de series, también les puedo buscar otro argumento de por qué esta suma tiene que diverger. ¿De acuerdo? Bueno, Willas. Armando, Sí, vos mencionaste que esa sugerencia la propusiste vos. sí. ¿Cómo demuestras esa desigualdad? No sé. Ah, ok. No sé. Ok. Yo creo fielmente que esa desigualdad, bueno, yo tampoco les iba a poner algo que yo no supiera que fuera real. Yo sabía que si hubiera sido en base 10 no funciona, eso sí lo vi. Digamos, porque metí ambas funciones en GeoGebra. Con el logaritmo natural sí funciona.
De repente podríamos buscarlo con un argumento de derivadas, ¿sí? Ok, ok. No pasa nada. Sí, hay que ver por dónde tenemos que empezar a acotar, porque sí, obviamente no es tan directo. Sí vi un par de argumentos de cómo justificarlo, pero, ¿verdad? Honestamente no me senté a estudiarlo, nada más dije, no, voy a usarlo porque la otra desigualdad que proponían, que era que esto era acotado inferiormente por X, no me estaba ayudando para la prueba de esto. ¿Ok? Pero sí, se lo quedo debiendo entonces. No se preocupe que para mañana lo olvido. Bueno. No sé, yo sé que estamos cortos de tiempo y, ¿verdad? Les pido disculpas. Entonces, los que se quieran quedar para ver cómo era la del quiz, lo entiendo. Y los que no, también lo voy a entender, no lo voy a tomar personal. ¿Está bien? Yo sí me retiro, hermano. Muchas gracias. No se preocupe, yo sé que tenés que dar tutoría. Chao. Bueno, para los demás, si no hay más dudas, entonces lo dejo hasta acá, Willas.